Vamos a hablar sobre un tema bastante actual, hasta diríamos de moda, porque en la consulta muchos pacientes nos indican de que ya probaron de todo, las dietas X, Z y lo que sea, que han hecho sus tratamientos de ejercicios y ven de que bajan de peso y vuelven a subir y quisieran una solución definitiva. Entonces consideran que la cirugía bariátrica es una solución definitiva. Y ahora vamos a tener que abrir los ojos porque lamentablemente no es una solución definitiva, pero sí es una arma importante en nuestro tratamiento para la obesidad. Bien, entonces, nuestra agenda, primero vamos a recordar un poquito la definición de obesidad, las complicaciones de la misma. Hablemos qué es la cirugía bariátrica, por qué se le dice cirugía metabólica, indicaciones de la cirugía bariátrica, contraindicaciones de la misma, los tipos que existen de cirugía bariátrica, complicaciones de esta cirugía, seguimiento, luego de operado, va a haber un seguimiento, y recomendaciones finales. Bien, entonces es una agenda nutrida, pero vamos a hacerlo en forma sencilla. Primero, ¿cómo definimos obesidad? La obesidad se define como una relación entre nuestro peso y nuestra talla. Y acá viene un gran problema. Nosotros, los peruanos, somos los últimos en Latinoamérica en talla. Somos chiquitos. Y tenemos una autopercepción de ser más altos. Porque cuando yo le digo al paciente, ¿y cuánto tallarás? Generalmente a las mujeres. Será pues 1,60 m, me dice. Vamos a la balanza y tiene 1,55 m, 1,56 m. Entonces, y es nuestro promedio. El promedio en talla de las mujeres es 1,55 m. Los varones no se quedan atrás. El promedio peruano es 1,65 m. Y entonces eso no va de la mano con nuestros kilos, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos un sobrepeso de 70% de sobrepeso en nuestro querido Perú. Entonces, ¿cómo se saca la obesidad? Es la relación de peso en kilos sobre estatura al cuadrado en metros. Por decir, tengo 1,50 m, entonces pongo 1,5 por 1,5 y peso 70. 70 entre 1,5 por 1,5 te sale algo de 2,25 y me sale como un IMC, un promedio de 29. Eso sería un sobrepeso. ¿Cómo definimos la obesidad entonces si saco esta relación? De acuerdo al IMC. El peso normal es un IMC que va desde 18,5 a 24,9. Eso es lo normal. Normopeso. Ya empezamos a tener sobrepeso si nuestro IMC pasa de 25 hasta 29,9. Si llegamos a 30, ya estamos en obesidad. Y la obesidad también tiene sus grados, ¿no? Grado de obesidad, grado 1, es de 30 a 34,9. Obesidad grado 2 es de 35 a 39,9. Y la obesidad mórbida es de 40 a más. ¿Y para qué me sirve esto? Porque primero tengo que definir qué tipo de paciente va a ser el que va a ir a la cirugía bariátrica. No es una moda la cirugía bariátrica. No es que tengo los kilitos de más y me opero para tener mi figura perfecta. No es un tratamiento estético o cosmético. Es un tratamiento de salud. Entonces, primero defino, ¿soy obesa? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué grado de obesidad tengo? Tengo entonces que ver mi obesidad grado 2, de 35 a 39, u obesidad mórbida mayor de 40. Muy bien, una vez que definimos la obesidad, tenemos que ver las complicaciones de la obesidad. ¿Por qué es importante trabajar sobre la obesidad? Como le dije, no es solamente estético. No es que, ay, no me cae la ropa, quiero verme delgadita, no. La obesidad trae complicaciones a nivel coronario. Está más proclive a los infartos cardíacos. Trae la hipertensión, el hígado graso, la aterosclerosis, que la aterosclerosis es un envejecimiento de todas las arterias a todo nivel, no solamente al corazón, sino también hablemos del cerebro, ¿no? Y eso es la importancia. El cáncer, hay tipos de cánceres asociados a la obesidad.
El cáncer de colon, el cáncer de ovario, el cáncer de mama está ligado a la obesidad. La diabetes, que es ampliamente conocida su relación de sobrepeso, resistencia a la insulina y la enfermedad. La artrosis, los dolores a nivel lumbar, a nivel de rodillas, básicamente en las señoras, por el exceso de peso y también por el envejecimiento propio de la articulación. Y lo más importante, la obesidad nos resta 10 años de vida. Entonces, hay que cuidarnos de no llegar a este extremo de sobrepeso. ¿Y qué es la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica va a trabajar sobre la obesidad. Y es una cirugía que ayuda a las personas obesas a adelgazar. Y como les decía, no es una cirugía estética. Es un procedimiento encaminado a prevenir las complicaciones de la obesidad para que esta paciente tenga calidad de vida. ¿Bien? ¿Y por qué se le llama cirugía metabólica? Porque cuando hablamos de cirugía bariátrica, que este es un ejemplo que después lo vamos a desarrollar, en donde eliminamos segmentos normales, no sé si ustedes ven acá, este es el estómago que ha sido cortado para después este pedacito pequeño de estómago se une a una porción del intestino, a la porción final del intestino delgado. Y por lo tanto, si ustedes ven aquí, el alimento llega al pequeño estómago y se va directo al final del intestino delgado, casi ya cerca al intestino grueso. Se eliminan muchas partes del intestino delgado y por lo tanto se sabe que en estas porciones, en la porción del estómago y en la porción del duodeno, se producen hormonas, se producen sustancias y neurotransmisores. Y por lo tanto, esas hormonas manejan todo el cuerpo. Aquí en el estómago tenemos una hormona que se llama grelina. Y la grelina es la hormona que está asociada con la saciedad. Es la encargada de ir hasta el cerebro y decir, ya estoy llena. Y a veces falla. Y entonces, mientras la grelina no funciona, uno sigue comiendo y sigue comiendo. Entonces, lo importante aquí es de que al hacer esta cirugía, la grelina se va a eliminar. A nivel del duodeno hay otras sustancias, por ejemplo, el glucagón. El glucagón es una hormona que se encarga de que el cuerpo sea más ávido a las harinas. Y si ya lo eliminamos, también por esta forma vamos a disminuir nuestra absorción de carbohidratos. Y a nivel del intestino delgado tenemos las sincretinas. Las sincretinas, cuando están estimuladas más rápidamente, porque el alimento es lo que le estimula, y está siempre en la porción final del intestino delgado, las sincretinas van al cerebro a decir que ya tenemos saciedad. Y se aumenta, cuando hay esta cirugía bariátrica, se aumentan las sincretinas. Entonces, como ven ustedes, en esta cirugía se disminuyen hormonas que nos hacen engordar y se incrementan hormonas que nos hacen adelgazar. Por eso se llama cirugía metabólica. Entonces no solamente es restricción de corte. ¿Y a quién se indica la cirugía bariátrica? Pues al obeso mórbido. Vean ustedes acá, es una persona joven, no necesariamente tiene que ser muy adulto, pero que ya está con oxígeno, porque este chico con tanta masa de grasa, sus pulmones están comprimidos. Entonces provoca lo que se llama la apnea del sueño. Y el apnea del sueño no es que solamente se produzca en el sueño, se produce en el día a día. Están trabajando y se quedan dormidos. Están manejando, se quedan dormidos. Entonces, dañan toda su vida productiva. Entonces, como decíamos, no es solamente estética. Entonces, ¿en quién se indica la cirugía bariátrica? En pacientes de 18 a 60 años. De 60 años para arriba hay que tener cuidado, ¿no? Se tiene que valorar de forma individual si es válido someterlo a una cirugía que tiene sus bemoles o si de acuerdo a esa cirugía va a mejorar su calidad de vida del paciente adulto mayor. En los obesos mórbidos que tienen su IMC mayor o igual de 40, como ya habíamos visto anteriormente,
o en obesos de mayor o igual IMC de 35, pero que tenga una comorbilidad mayor. Como puede ser diabético, hipertenso, puede tener dislipidemia, hígado graso, etc. Una comorbilidad y un IMC de 35 también es una indicación. Y que sea mínimo 5 años de obeso mórbido sin complicaciones. Esas son las indicaciones para enviarlo al quirófano al paciente. También las indicaciones de cirugía bariátrica indican de que hice todo el tratamiento médico habido y por haber y no pude bajarlo de peso y mantenerlo en su baja de peso. También tenemos que descartar a pacientes que sean obesos por endocrinopatías. Si es un síndrome de Cushing, si es un hipotiroideo, entonces esos pacientes no son indicados para la cirugía, sino para darle su tratamiento por endocrinología. Tenemos que tener en cuenta que este paciente tiene que tener estabilidad psicológica. No podemos enviar a un paciente que tenga, por ejemplo, el síndrome de los atracones, ¿no? Que es esos pacientes, como se dice, toda la semana se cuidan de la comida, pero viene la depresión, viene el problema, viene el estrés y se autosatisfacen con un montón de comida. Entonces tiene que ser estable psicológicamente. Tiene que tener compromiso de adhesión al seguimiento tras la intervención. Y también tenemos que tener un paciente, pues, de que no tenga adicciones, ¿no? Ni al alcoholismo, ni al alcohol, ni drogas, cigarro, etc. Entonces, esos pacientes son los aprobados para ser operados. Y en cambio, las contraindicaciones son, como se dice, lo mismo de lo anterior. Tenemos pacientes que pueden tener contraindicación de anestesia general o problemas de coagulación de la sangre, ellos no pueden ser operados. Si tienen un daño, por decir, ya tienen un cáncer o tienen enfermedades cardiopulmonares importantes o alguna enfermedad que le haga imposible ingresar al quirófano. Embarazadas no ingresan acá. Drogadicción o alcoholismo activo, como ya habíamos hablado, o trastornos alimentarios o enfermedades psiquiátricas graves, ¿no? Por ejemplo, una esquizofrenia, no le puedes decir que se opere por más de que sea obeso, por más de que a veces vienen así las mamás con los hijos, dicen, no para de comer, ya me quiere pegar, porque quiere comer, pero y es un paciente con una enfermedad psiquiátrica importante, y si uno le opera, le reduce el estómago, ¿va a dejar de comer? No, va a seguir comiendo. Y por lo tanto, no es una solución. O una paciente con bulimia, que come y después vomita. Le operamos, igual va a seguir con ese trastorno alimentario. Entonces, eso es una contraindicación para la cirugía bariátrica. Y también la falta de compromiso de pacientes, ¿no? O sea, hay pacientes que creen que es una solución mágica, como el mismo que también me pide la pastilla mágica y que el esfuerzo lo haga otro y no él. Entonces, eso también es importante detectar en el paciente. Si no tiene un compromiso de cambiar su estilo de vida, no es indicada la cirugía bariátrica. Y bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de cirugía bariátrica? Tenemos el tipo de, se le llaman técnicas restrictivas, en donde se va a reducir el espacio para la comida. Dentro de ellas está lo que se llama la manga gástrica. Tenemos el otro tipo, donde se llama técnicas malabsortivas, en donde al hacer un bypass, se hace de que no se absorban los alimentos completamente, porque se bypassea toda la zona donde están los jugos gástricos, los jugos intestinales y donde el intestino comienza a absorber. Pero como se bypassea todo eso, entonces se le llama técnicas malabsortivas. Dentro de eso está la derivación biliopancreática. Y tenemos las técnicas mixtas, donde combinan las restricciones de tamaño y también hacen los puentes o bypass, ¿no? Y eso se llama el bypass gástrico. Vamos a hablar después de ellos poco a poco. Antes de entrar a lo que es la cirugía bariátrica, quería mostrarle algo que está, a ver, vamos a ver un ratito acá, ahí está, que es el balón intragástrico. No es cirugía porque no hay corte, es una técnica que se hace por endoscopía,
en donde se introduce el balón desinflado hacia el estómago. Una vez que está dentro del estómago, se insufla líquido. Le ponen aquí generalmente es una solución estéril, y al insuflarlo o llenarlo de líquido, entonces ese balón va a comenzar a dilatarse y a ocupar espacio. Entonces, al ocupar espacio, se supone que cuando uno come, se llena más rápido. ¿Bien? Entonces, este es un procedimiento que, como ven, no requiere corte. Y por lo tanto, está de moda en algunos centros, generalmente hecho por los gastros. Pero se ha visto que es un baja de peso inicial bastante bueno, pero después viene el rebote. Porque como el músculo del estómago tiende a dilatarse, si uno le va llenando de comidita, igual va a comenzar el paciente a ganar peso. Es como se dice, ahora lo consideran los médicos dentro de las reuniones que se hacen, como que más es algo de ganar dinero de parte de los médicos que se dedican a eso, que más que una indicación médica de por sí. También antes se usaba lo que se llamaba la banda gástrica, donde se ponía como un anillo al estómago, y después ya eso ya está proscrito, porque más daño hace a la musculatura del estómago que hacer el bien de bajar de peso, ¿no? Pero simplemente le muestro porque si ustedes van a escuchar, ay, me puse el balón, estoy bien, sí, va a estar bien un tiempo, pero después va a volver a engordar. Entonces simplemente es para que lo sepan. Muy bien, ahora sí nos vamos a lo que es la manga gástrica, que hemos dicho que es una de las técnicas restrictivas. ¿Qué sucede aquí en la manga gástrica? Todo el abordaje ahora de la cirugía se hace con laparoscopía, ya no hay corte. Entonces, vean ustedes ahí lo que va a suceder. Va el cirujano y va a dejar un poco de lo que es la unión del estómago con el intestino, unos 4 centímetros, y de ahí va a comenzar un corte. Y por lo tanto, van a ir avanzando poco a poco para ir quitando una parte del estómago, y por lo tanto dejan como un estómago un poco alargado, como una manga, así como como la manga de la camisa, ¿no? Entonces por eso le llaman así, manga gástrica. Y como se llevan una parte importante de lo que es el fondo gástrico, adiós, fondo gástrico, se va la grelina, lo que les decía. Ya no hay esa hormona del hambre. Entonces el paciente come poco y se siente satisfecho. Bien. Y acá esto hacen con grapas especiales, por eso es que también tiene su costo, ¿no? Yo le digo al cirujano, ¿por qué cobran tanto? Porque las grapas son importadas de acero quirúrgico, como para que después no haya complicaciones. Entonces es una técnica restrictiva. ¿Y para quién está indicado esto? Para pérdida de peso, sin un paciente que no tenga comorbilidades o que sea el primer paso para cirugías mayores. ¿Y para quién no está indicado? Para pacientes que tengan hernia diafragmática, hernia del hiato o reflujo gastroesofágico. Entonces, para eso es que cuando un paciente se le prepara para una cirugía bariátrica, se le pide una endoscopía. Si es que tuviera estos problemas, entonces no debería hacer uso de la manga gástrica, porque si no, ese estómago que está como una manguita se va a subir con mayor facilidad hacia el tórax y va a traer complicaciones a nivel pulmonar. ¿Bien? Luego seguimos con la derivación biliopancreática, que decíamos que es la técnica malabsortiva. Ay, perdón, acá un ratito. Ahí está, se abrió. Muy bien. ¿Qué se hace en la derivación biliopancreática? Se hace un gran puente. Se corta el estómago, se deja un pedacito de estómago y se une a la porción distal del intestino delgado. Vean, es la porción distal. Y de ahí se va el alimento
haciendo todo un puente a todo el intestino delgado de frente hacia la unión con el colon. Por eso se llama una técnica mal absortiva, porque la absorción se da en el estómago, duodeno y todo lo que es el yeyunio. Pero acá no, agarraron parte del ilion. El ilion es la parte final del intestino delgado que está unido al colon. Y es como decir, hicieron un puente entre intestino grueso y estómago. Y por lo tanto la absorción no existe. El gran problema de esta derivación biliopancreática es de que no hay vitaminas donde, o sea, falta vitaminas, no se absorben completamente. Las proteínas tampoco, entonces hay que darle suplemento al paciente. El paciente puede sentir mucha diarrea porque se va directo, pero eso sí, baja de peso espectacular, ¿no? Entonces, eso se llama la derivación biliopancreática. ¿Y a quién se da esto? A grandes obesos, pero que sean personas jóvenes de preferencia, que no tengan tantas comorbilidades. Es para ese tipo de paciente. Ya es como dice, lo más restrictivo, lo más peligroso de hacer y tiene que ser en pacientes muy específicos. En cambio, acá tenemos al bypass gástrico, que es, como se dice, un mixto. Hay restricción y también hay malabsorción. En este tipo de pacientes se hace también un puente. Vean ustedes, se corta el estómago, se queda un estómago pequeñito, pero no me voy hasta el final del intestino. No, solamente se corta la zona del duodeno y el yeyuno, que es donde están los 7 metros de intestino, se va a unir. Y por lo tanto, la comida se da sus vueltas por los 7 metros, ¿no? Y después llega a su, como se dice, su camino natural, que es el intestino grueso. Por lo tanto, no es tan, como se puede decir, tan estricto como el otro en hacer la mala absorción. Sí hay una absorción. Y la parte del estómago que queda acá, que también secreta sus jugos gástricos, y la parte del duodeno, que también secreta sus enzimas digestivas, se unen en el yeyuno. Pero se saltaron todo este camino, la comida. La comida viene al estómago, se va al yeyuno y por aquí recién se une con los jugos provenientes del duodeno y del estómago. Hay una mejor absorción de los nutrientes porque todavía le queda un camino grande que recorrer. Y se le pone, como se dice, algo más fisiológico. Pero ya al tener un estómago pequeñito y al tener un puente, nos evitamos las hormonas que habíamos hablado, que son las hormonas que nos hacen ganar peso. Entonces, el bypass gástrico es una muy buena técnica. Dentro de las 3 tiene una indicación precisa, que son los obesos con comorbilidades. Y también los obesos que tienen reflujo gastroesofágico. Esa es su indicación. Bien, entonces después que hemos visto los 3 tipos de cirugía, podemos hablar de los beneficios de la cirugía. ¿Es beneficioso? Sí. Consigue una pérdida de peso generalmente del 50% de kilos que tenía el paciente y hasta un 80% en casos excepcionales. Luego, esto equivale en cifras entre una pérdida de entre un 30 a 45% del peso que tenía el paciente antes de ingresar a la cirugía, ¿no? Por decir, si tenía sus 110 o 120 kilos, 30%, entonces va a llegar a pesar sus 90 kilos, 85 kilos, que ya está muy bien. Es una buena pérdida. Y la tasa de éxito de la cirugía es alta, hasta el 80% en el paciente, siempre y cuando se mantenga en un buen estilo de vida. Y eso sí hay que recalcar mucho, porque si no también pueden venir los fracasos, es decir, que vuelve a engordar. ¿Bien? Pero si es beneficioso, sí. Fíjense, la pérdida de peso es bastante buena. Luego también es beneficioso porque me va a ayudar en las comorbilidades. Si ustedes ven acá, tengo mi paciente diabético. ¿Y el paciente diabético puede operarse? Sí, claro que sí, está indicado. Es un paciente obeso con comorbilidades, dentro de ellos está el diabético. Si es hipertenso,
me disminuye la ingesta de fármacos para la presión e incluso me elimina la hipertensión en un 60-70% de casos. Deja de ser hipertenso el paciente. Si es que tiene colesterol, triglicéridos, 60% de pacientes ya no van a usar medicamentos para los colesteroles. Dejan de usar medicinas. Si tiene el síndrome de apnea del sueño, ese que se quedaba dormido manejando su carro, 90% dejan de tener apnea del sueño. En el caso de las chicas con ovario poliquístico, al dejar de ser obesas, el ovario poliquístico tiene menos insulina y disminuye el hirsutismo, o sea, los vellitos de más y las alteraciones menstruales en un 70%. Si tiene el hígado graso, hay una reversión del hígado graso y en un 90% se limpia ese hígado. Y si tiene un reflujo gastroesofágico, porque el reflujo gastroesofágico está dado debido a que el obeso, el diafragma que debe ser con una cúpula, lo pone plano, entonces ahí se resuelve en un 70-90% de los casos. Bien, entonces es muy bueno en el aspecto de las comorbilidades. Y en el caso de los pacientes diabéticos, también dejan de ser diabéticos, entre comillas, en casos muy puntuales. ¿En qué aspecto? Mientras el paciente diabético tenga poco tiempo de ser diagnosticado diabético y no tenga tanto daño a nivel pancreático, entonces sí deja de usar medicamentos para la diabetes, mientras se mantenga delgado. Si vuelve a engordar el paciente, vuelve la diabetes. Por lo tanto, no podemos decir de que se cura de diabetes, porque tenemos siempre la amenaza de que aún nuevamente engorde y nuevamente venga la hiperglicemia. Pero sí se ha visto, ¿no? Básicamente en los primeros años post cirugía ya no toman nada de medicina. Ni pastillas, ni insulina, nada. Esa es una gran ventaja. Y también en los pacientes que tienen sus artrosis, hay una resolución del 40-70% de disminución de dolor. Porque la artrosis es un aplastamiento del cartílago que hay entre hueso y hueso en una articulación, básicamente por el peso. Pero si ya disminuye de peso, entonces ese cartílago deja de estar aplastadito y deja de dolerle al paciente. Entonces, imagínense, es bastante bueno todo lo que se logra con esta cirugía. Pero también tiene sus complicaciones, ¿no? O sea, no está exenta de complicaciones. Es una cirugía mayor, por lo tanto puede tener complicación como cualquier cirugía abdominal. La mortalidad es poquitísima, 1%. E incluso, como dice ahí, en centros especializados, 0.3%. Y las complicaciones o morbilidades son solamente el 7%. En realidad es una cirugía muy segura, básicamente porque ahora es laparoscópica, no es cirugía abierta. ¿Hay complicaciones? Sí. Algunas como son infecciones de las zonas donde se hizo la incisura para que entre el laparoscopio, inflamación de venitas, infecciones respiratorias, urinarias, puede existir. Complicaciones un poco más graves cuando hay sangrado, si es que ha habido por ahí una úlcera gástrica que no se dieron cuenta, o de repente fístulas, porque no ha habido un buen grapaje o una buena sutura en la unión de esos puentes, ¿no? Y eso es lo que más temen los cirujanos. Entonces, sí puede existir. Tromboembolismo pulmonar también, porque es una cirugía que el paciente está echado buen tiempo y por su misma obesidad puede formar trombos, y esos trombos se van a los pulmones y me puede provocar una complicación, eso sí, muy grave y casi mortal, que es el tromboembolismo pulmonar, pero son pocos frecuentes, ¿no? También podemos ver que, como vemos en la figura, si el paciente ha sido obesa y baja de peso, pues va a quedar la piel redundante. Y esa piel redundante ya queda como unos colgajos y se necesitaría ahí la ayuda del cirujano plástico para que ya moldee la figura. Entonces son las complicaciones. ¿Y cómo sería el seguimiento post cirugía? La alimentación saludable. El paciente tiene que saber de que tiene que entrar a una nueva etapa. Tiene que cuidar lo que ganó en salud. Entonces ya tiene que
volcar todo su esfuerzo en llevar una alimentación saludable. Como siempre se le dice, la alimentación saludable es una combinación de, acá tenemos pedacitos de pollo, que son proteínas, pedacitos de papa, que son los carbohidratos, y los vegetales. La alimentación saludable no es una alimentación insípida donde vamos a comer puras verduras. No, se tiene que comer de los 3 grupos de alimentos. Pero tenemos que evitar, pues, lo que nos engordó. Y lo que nos engordó es la mala alimentación, los excesos de azúcar, los excesos de grasa, los carbohidratos refinados. Entonces, no podemos volver a lo mismo. Porque si volvemos a lo mismo, ya hemos dicho, el estómago es músculo. Y si al músculo tú estás que lo empujas y lo empujas, lo rellenas, vas a tener un músculo que comienza nuevamente a dilatarse. Entonces, no basta, porque muchos dicen, no, pero si como poquito, ya no como antes. Está bien, comes poquito, pero ¿cuántas veces al día comes tus poquitos? Entonces, no solamente basta decir cantidad, sino, como dice, la frecuencia. Siempre tiene que comerse lo normal, no por decir como poquito, entonces puedo comer 6 veces al día. No, 3 veces al día, como todo el mundo. Si no, nuevamente volveríamos a ganar peso, ¿no? Entonces, la alimentación saludable es básica. Y eso es importante, ¿no? O sea, la terapia nutricional en un paciente obeso tiene que ser dado por una nutricionista. Y en el caso de estos pacientes, luego que han sido operados, tienen que seguir de la mano con la nutricionista para volver a, o mejor dicho, mantener, ¿no? Mantener esa pérdida progresiva, porque uno comienza a perder peso en forma progresiva después de que le han dado de alta de la cirugía, y después mantener esa pérdida de kilos. O sea, siempre ayudado de la nutricionista. Luego, también dentro del seguimiento post-cirugía tenemos la actividad física. Es muy importante. Podemos hacer ejercicios en casa, podemos hacer ejercicios en gimnasio, pero es súper, súper importante practicar actividad física. De acuerdo, pues, al peso. Siempre los se dice se va de menos a más, ¿no? Porque las articulaciones, todos los músculos tienen que estar cuidándose. Pero si ustedes no hacen actividad física después de operarse, viene un gran problema que se llama la sarcopenia. Incluso se habla de que si uno no hace actividad física, va a haber una osteoporosis post-cirugía. La recomendación ahí es densitometría de control para descartar el desarrollo de osteoporosis. ¿Y por qué osteoporosis? ¿Sí? Incluso en mujeres y varones, ¿ah? No solamente mujeres. Porque acuérdense que cuando hemos hablado de los puentes, de los bypass, es que hay dificultad en la absorción de vitaminas, de minerales. Entonces, no hay calcio en la cantidad suficiente, no hay vitamina D en la cantidad suficiente, y por la vitamina C. Entonces, todo eso hace de que la calidad del hueso disminuya. Y el hueso también va a depender de qué tanto uno se mueva, qué tanto el músculo que le hace mover esté trabajando. Y si no haces actividad física, viene lo que se baja la masa muscular y el hueso comienza a perder calcio. Entonces, es muy importante la actividad física, no solamente pensando en peso, sino imagínense algo que uno ni siquiera se imaginaba que era de la osteoporosis o cirugía bariátrica. Entonces, hay que tener cuidado. Y también hay que tener nuestros suplementos vitamínicos de por vida. Vitamina D, vitamina B12, hierro, magnesio, el calcio, todo eso se tiene que tomar de acuerdo al tipo de cirugía que se realizó, ¿no? Y como dice acá, es la suplementación de por vida para prevenir las complicaciones propias de la deficiencia de estas vitaminas. Entonces, eso tiene que tener en cuenta. Y nuestra gran pregunta, ¿puedo volver a engordar? Sí, sí puedes volver a engordar. La cirugía bariátrica no es una garantía de pérdida de peso. Los resultados dependen del tipo de cirugía, pero básicamente depende del grado de cumplimiento postoperatorio del paciente y de su cambio de estilo de vida.
¿Y puedo volver a operarme de cirugía si ya engordé? No. Porque toda cirugía lleva a suturas y las suturas llevan a fibrosis, cicatrices, ¿no? Igual que si nos cortamos un pedacito de piel, sale la cicatriz, igual sucede en los órganos internos. Entonces no pueden volver a cortar. Por ejemplo, se hacen la manga gástrica y después ya se engordaron de nuevo, hágame otra manga. No, ese tejido está adelgazado, está fibrótico, está endurecido. Y si le vuelven a cortar y lo vuelven a coser, lo más probable es que haga una fístula. Y una fístula de una manga lleva hasta la muerte. Entonces, no, cirujanos conscientes le van a decir no. Así que tengan presente eso, ¿no? Si vuelven con los malos hábitos, van a volver a engordar. Y eso se ve un promedio de a partir del 6º año post cirugía bariátrica. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Muy bien, entonces las recomendaciones finales. La cirugía de la obesidad es un método eficaz para perder peso en forma significativa y mantenida en el tiempo. La obesidad es una enfermedad crónica y la cirugía no es una solución definitiva. Es muy importante el seguimiento por su médico de cabecera, que generalmente pues, somos los endocrinos. El objetivo de la cirugía es ayudar a perder peso, pero tratando de preservar la masa muscular y ósea para mejorar su salud. Por eso hemos dicho buena alimentación y actividad física. Las adherencias a las recomendaciones dietéticas deben ser a largo plazo y son la clave del éxito de la cirugía. Y no hay que olvidar que para disminuir los déficits nutricionales que son frecuentes por estas cirugías, tenemos que estar en constante seguimiento médico y una suplementación de por vida. Bien, entonces con esto creo que hemos completado y estamos atentas a las preguntas que nos puedan indicar. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y ya tenemos la primera consulta y es la siguiente, ¿no? La pregunta está en relación a si la cirugía bariátrica es o no beneficiosa, porque se mencionó que tenía efectos adversos y complicaciones. Entonces la pregunta es, ¿tiene muchos efectos adversos y complicaciones que contraindica hacer este tipo de cirugía, doctora? En realidad no, es una cirugía que se tiene que escoger bien al paciente, ¿no? El paciente tiene que tener, como se dice, ciertas características. La más importante es que tenga lo que hemos dicho, ¿no? Un IMC mayor de 40, una obesidad mórbida o una obesidad con complicaciones propias de la obesidad, que tenga el interés de cambiar su estilo de vida y que simplemente la cirugía sea un aliciente, un ayudante para lograr más rápido el objetivo de ser delgado, ¿ya? Y no decir de que la cirugía va a ser, como se dice, lo que va a ser todo. No, depende del paciente. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias, doctora. Más bien invitamos a que hagan todas sus consultas en relación a este tema. Y ya tenemos otra consulta, ¿no? Uno de la audiencia, ¿no? De las personas que nos está viendo ahora, nos hace la consulta y dice, ¿no? Mi hija se hizo la manga hace 15 días, ¿no? Y vomita bastante, ¿no? Llegando al punto de necesitar hidratación. Entonces, quedó realmente producto de esta cirugía, pues, un poco afectada, ¿no? Pero dice que el vómito persiste, ha ido disminuyendo. Entonces, de repente, en su experiencia que ha visto pacientes de estas características, ¿es usual de que un paciente presente náuseas y vómitos posterior a este tipo de cirugía? No es usual, no es usual. Es una complicación bastante rara, lo del vómito, porque es simplemente que está, como se dice, una manguita, o sea, no está muy pequeño el estómago. Y hay un pasaje, ¿no? Si hay un vómito de repente, estaba con cierto problema de reflujo, y eso no se percataron antes de operar.
Entonces, ahí sí, los que tienen reflujo sí son vomitadores. Entonces, eso sí tiene que verlo con la ayuda, ya no del cirujano, porque el cirujano pues ya hizo el corte. Sería bueno una evaluación por gastro, de repente una endoscopía para ver si hay cierto reflujo y darle el medicamento correcto para esa niña. Muy amable, doctora. Y hay una pregunta, ¿no? Y es la siguiente. Y dicen, ¿cuánto tiempo debo esperar para quedar embarazado o gestar después de una cirugía bariátrica? Me hago una cirugía bariátrica, ¿puedo puedo gestar sin ningún inconveniente? ¿O hay alguna contraindicación, limitación? ¿O hay un periodo de tiempo de espera? Sí hay un periodo de tiempo de espera, ¿no? Porque definitivamente tiene que haber una cicatrización perfecta internamente y aparte tiene que haber la pérdida de peso adecuado para una buena gestación. Se supone que si una llega a la cirugía es porque tiene una obesidad importante. Entonces, si yo quiero tener buenos óvulos, un embarazo libre de diabetes gestacional, libre de preeclampsia, entonces tengo que llegar a mi peso adecuado para eso. Entonces, en relación a la técnica, técnicamente puede ser 3 meses, pero no creo que en 3 meses se logre el objetivo de llegar a un buen peso para embarazarse, ¿no? Entonces, un poquito de paciencia, porque se ha visto que cuando uno llega a un buen peso, la fertilidad se incrementa. Así que a esperar. Yo le diría siquiera mínimo unos 8 meses. 8 meses está ya apta para gestar. Muy amable, doctora. Y nos hacen la consulta, ¿no? Luego de una cirugía de este tipo, a lo largo del tiempo se pueden presentar otro tipo de complicaciones, aparte de las que nos ha mencionado, que suelen ser agudas. En largo plazo, sí, lo que temen los cirujanos le llaman la hernia intestinal. Como ha habido movimientos de las asas intestinales, entonces todas las asas intestinales están cubiertas de unas membranitas, que es el peritoneo. Y por ahí se puede una asa intestinal ingresar a un sitio no adecuado, que generalmente son a niveles de los flancos. Y ellos le llaman hernia porque se salió de su espacio y se fue a otro lado. Entonces, esos pacientes, después de años, presentan mucho gas que no lo tenían antes. Demasiado gas y dicen, uy, ya soy intolerante a la lactosa o esta comida me cae mal. Y al final no es eso, sino es esa hernia. Entonces, tengan en cuenta, si han sido operados y pasaron años y nunca tuvieron flatulencias y comienzan a tenerlo, que le haga una revisión el cirujano. Muy amable, doctora. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Si yo tengo o sufro de gastritis, ¿no es cierto? Eh, ¿Puedo hacerme un bypass gástrico? ¿Podría tener complicaciones si me hago si me hago una cirugía de este tipo, perdón? Si tiene gastritis, se recomienda el bypass gástrico, no la manga. Porque la manga, como lastima el estómago, directamente lo cortan así y lo hacen trabajar más, entonces no se recomienda con gastritis. En cambio, con un bypass sí, porque hacen un estómago más pequeñito y el alimento más rápido se va al intestino. Esa es la cirugía que le conviene. Incluso la gastritis se desaparece. Muy amable. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Las personas con obesidad tipo 2 pueden hacerse la manga gástrica? Sí, claro. De tipo 2 sí, son las que están en IMC de 35 a 39.9. Pueden hacerse tranquilamente y está indicado para eso. O sea, la manga gástrica, de todas ellas, la manga gástrica es la más popular. Simplemente es la que te haces la endoscopía, que no haya nada de problemas, lo que hemos hablado, y se hace la manga. Y sus resultados son muy, muy buenos. Muy buenos. Y nuevamente, gracias doctora, y nos hacen, ¿no? La misma persona nos hace la siguiente consulta. ¿Y es cierto que puede caerse el cabello luego de una cirugía de este tipo? Se cae el cabello cuando, por la manga gástrica no, más es por el bypass cuando le falta suplemento.
Sí, porque hay que tener muy en cuenta los minerales, ¿no? Entonces, como hemos visto, tiene que tomar sus colágenos, sus vitaminas, su vitamina B, que es parte del cabello, el magnesio, que también es para el cabello. Entonces, sí tiene que tener siempre su suplementación. Y gracias, doctora, nuevamente. Y la pregunta que le hacemos es la siguiente, ¿no? Y nos plantean un caso de un paciente con un IMC de 40, y la pregunta es, ¿en este paciente puede bajar de peso sin cirugía solo con tratamiento médico guiado por un endocrinólogo? Sí, claro que sí. El tratamiento farmacológico es lo primero, pero ahí también dependemos mucho, como en todo caso, de la actitud del paciente. El paciente tiene que ser ordenado, tiene que comprender que si quiere bajar de peso, esa metodología que le vamos a dar de comida es para toda la vida. No, no que me digan como me dicen, ¿y cuándo voy a comer lo que ya comí antes? ¿Cuando bajo ya voy a poder comer? No, jamás, ya no vas a poder comer, porque si no vas a volver a engordar. Entonces, el que se decide a dejar su obesidad es decidido a cambiar su estilo de vida, a comer según el régimen, porque al final, ¿qué es lo que nos hace bajar de peso? ¿Es la operación? No, es dejar de comer. Porque si me dan un estómago chiquitito, voy a comer poquito y por comer poquito me voy a bajar de peso. Claro que me ayuda más rápido porque el cuerpo no me pide. Pero si a mí me pide el cuerpo, tenemos fármacos para ello. Fármacos donde me van a bloquear el apetito. Entonces, ese es el tratamiento farmacológico. Caro, sí, también, eso es cierto. Una caja de esas pastillas para suprimir el apetito está en 200 a 230 soles. Pero si soy obeso mórbido, ¿vale la pena invertir? Claro que sí, porque con todo lo que hemos visto que nos trae la obesidad, que me va a disminuir 10 años de vida, vale la pena embarcarnos en un tratamiento farmacológico. Si veo que ya fracasamos, ¿no? Porque sí, también sucede, ¿no? Fracasamos porque ya no bajas más, ya recién, bueno, pues ya ahora sí, anda a cirugía. Y después de cirugía, también puede volver el hambre, porque no es así una maravilla que ya y se va todo. Y vuelve nuevamente a trabajar con los fármacos para disminuir el apetito, ¿no? Entonces, nosotros estamos antes de y después de, pero sí, primero se intenta con el tratamiento farmacológico antes de pensar en la cirugía bariátrica en una obesidad mórbida. Muy amable, doctora. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Y usted lo mencionó en parte, pero quizá necesitamos aclararlo un poquito, ¿no? Y una de las personas que nos ve nos consulta es si en el caso de una cirugía de manga gástrica, ¿no? Hacemos una resección del estómago, ¿por qué podría volver a engordar el paciente, ¿no? ¿Qué sucede para que el paciente vuelva a engordar? La frecuencia de los alimentos, eso es lo que le hace engordar. Tienes un estómago flaquito, pequeñito, pero tú le puedes dar pues 3 veces al día la comida y ok, bajas de peso. Pero después ya como que te vuelves laxo y ya comes desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena y todavía a las 11 de la noche. Ya, tienes ahí 6, 7 comidas. Entonces eso hace que tu estómago se vaya aparte, ¿no? De ir dilatando, le estás dando contabilizando calorías, un montón de calorías durante el día. Y otra cosa es qué alimento vas a consumir, porque es diferente a que comas, pues, tu, qué sé yo, hay un poco de pollo con tu papa y tu verdura, a que me comas un poco de hamburguesa, que mi pan blanco, que por ahí mi refresco, o sea, también depende del tipo de alimento. Eso también te hace ganar peso. Muchísimas gracias, doctora. Y nos preguntan en relación a si es que un paciente que sufre de una patología tiroidea, ¿no? Entiendo que un hipotiroidismo, ¿puede optar por este tipo de cirugías? Sí, claro que sí. El hipotiroidismo es una patología que siempre digo es muy sencilla de tratar, porque ¿qué es el hipotiroidismo? Es una glándula ineficiente en la producción de hormona tiroidea. Felizmente tenemos hormona tiroidea en fármaco. Tomas tu hormona tiroidea y llegas a los niveles normales de hormonas y eres tan igual que cualquier otra persona de tu edad.
sin ninguna deficiencia. Y por lo tanto, si es obesidad, no es por ser hipotiroideo, lo tratas con la cirugía bariátrica. No existe una obesidad mórbida por hipotiroidismo, ¿eh? Eso está descartado. No existe obesidad por hipotiroidismo. El paciente primero se muere hinchado antes de volverse obeso por hipotiroidismo. Entonces es un mito. Gordito por hipotiroidismo, gordito sí puede ser gordito, pero nunca obeso. ¿Bien? Muchísimas gracias, doctora. Y quizá esta es la última pregunta que vamos a hacer en relación a esto, a este tema, y sería la siguiente, ¿no? ¿Y con qué especialista, pues, debería acudir una persona que tiene una obesidad, entiendo, mórbida o se siente obeso, para un tratamiento farmacológico? ¿Quién es el especialista ideal para guiar al paciente y ayudarle a superar este mal? Siempre se habla del equipo multidisciplinario, siempre. Eso más lo vemos en el hospital y también incluso en la clínica, lo manejamos de esa manera. El endocrinólogo no es el que te va a decir qué vas a comer y qué no vas a comer. Ya, entonces yo te puedo dar pautas, pero tu día a día tiene que ser llevado con una nutricionista. Entonces, el endocrinólogo ve las causas que pueden ser las causas médicas y del tratamiento farmacológico. La nutricionista va a dar el tratamiento nutritivo de todos los suplementos, vitaminas, todo lo que necesitas para una buena alimentación. Luego viene la parte psicológica, porque siempre aunado a la obesidad está la depresión. Y entonces el psicólogo tiene que indicarte ahí las terapias, todo, y de repente también una vueltita por psiquiatría, porque también hay fármacos para eso. Entonces, ese es un equipo multidisciplinario y dentro de ese equipo multidisciplinario ahora ya se integra el cirujano bariátrico. Entonces, no hay un solo caso, pero un paciente va de acuerdo a su caso a 1, 2 o 3 o todos los de ese equipo multidisciplinario. Bien, pero quien te va a ir guiando desde el inicio y después de la cirugía siempre va a ser endocrino, porque es el que ve en forma conjunta todo lo que es la obesidad.